Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6:10. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El tema de esta noche es reinando con Cristo. Y reinando con Cristo, y aunque el versículo que vamos a leer pareciera que no tiene que ver con el tema, pero vamos a ver qué hay, por qué es que empezamos con ese versículo. Amén. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Aleluya. Cuando el Señor me dio esta palabra, hace ya tal vez más de un mes, yo había predicado aquí el arrebatamiento, la última trompeta, y yo meditaba cuando Juan lloraba y decía, y yo lloraba mucho, porque no se halló a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de ver el libro ni de quitar sus sellos. Y como Juan dio testimonio y el Espíritu Santo también da testimonio, yo iba en el carro y yo miré, ¿verdad? Y Juan dice, y le dice a uno de los ancianos, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Y él vio como un cordero inmolado y tomó el libro de la mano de Dios. Amén. Y en ese momento yo sentí la presencia de Dios y estaba ahí en el carro. Yo iba en el carro y iba hablando en lenguas porque era mucho la presencia de Dios. Y el Señor hacía en un momento, porque Él no necesita tiempo, Él me enseñó lo que vamos a estudiar en esta noche. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Yo hago una pregunta. Cuando dice que no se hallaba nadie digno, ¿verdad? Juan estaba en el Espíritu y fue llevado a un momento donde Cristo aún no había muerto ni había resucitado. Por eso es que no se hallaba nadie digno. Pero según lo que le dice el anciano, amén, a Juan, ¿qué era el requisito para ser digno? ¿Alguien sabe cuál era el requisito para ser digno? Rociado con la sangre de Cristo, dice la hermana. Fíjense, hermana, que el anciano le dice aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. El requisito para ser digno era que hubiera vencido. Y él venció. Amén. Y vamos a ver ahora, vamos a hablar acerca de esa victoria en el proceso. Amén. Dice, reinando con Cristo. Ahí dice, venga tu reino. Nosotros ya quisiéramos irnos a Apocalipsis, ¿verdad? Porque vamos a llegar ahí a Apocalipsis, reinando con Cristo. Pero para llegar ahí, hermanos, hay un proceso. Así como el Señor, el león de la tribu de Judá, y dice, ha vencido. Para que Él llegara a ser el vencedor, hubo un proceso. Amén. Él estaba con el Padre allá, y dice la Biblia que no tomó como excusa, ¿verdad?, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo. Amén. Se despojó. Y fue obediente, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hay un proceso para llegar a reinar con Cristo. Hay un proceso. Y ese proceso, hermanos, es a la manera de Dios. No es a mi manera. Es a la manera de Dios, a la forma de Dios, decía una vez el hermano David. No es a la forma del hombre, es a la manera de Dios. En inglés es bien fácil, pero dicen God's way. A la manera de Dios.
Y la Biblia dice Dios y le dice al hombre, vuestros caminos no son mis caminos. Amén. De manera que no es a mi forma, no es a mi manera. Amén. No es como yo quiero, es como es la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Amén. Pero también hay un orden. Y ese orden, el Padre lo determinó. El Padre es el que lo determina. Amén. Y también hay un tiempo. Y ese no es el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es Kairos, ¿verdad? Y el tiempo del hombre es Cronos. No es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios. Amén. Porque los discípulos, antes de que Jesús subiera, dijeron, vamos a aprovechar para hacerle la pregunta. Y dice, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. De manera que es en el tiempo de Dios, es a la manera de Dios, amén. Es en el orden de Dios. No es como nos convenga, como querramos, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el proceso, vamos a ver primero el proceso es, venga tu reino, dice, empezamos a leer, amén. Vamos a leer en 2 Timoteo 2:11. Gloria a Dios. Dice, venga tu reino. Y antes de leer ahí, en 2 Timoteo, vamos a ver, venga tu reino. Porque, amados hermanos, antes de llegar a reinar con Cristo, oramos, venga tu reino. Primero el Señor Jesús nos enseñó a reconocer que tenemos un Padre en los cielos. Esa palabra se la dio Dios al Hijo, porque Jesucristo decía, yo no hablo mis palabras. Y dijo, ustedes orarán así. Vosotros oraréis así, Padre nuestro. Entonces nos está enseñando diciendo, ustedes son hijos. Por la palabra que dice el Padre. Amén. Por la palabra que dice el Padre. Ustedes son hijos. Y eso es algo de fe, porque todavía no se ve. Pero nosotros tenemos un Padre en los cielos. Amén. Porque dice que a los que le recibieron les dio el poder, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces hay un proceso ahí también. Amén. Entonces, venga tu reino. Primero, entonces, nosotros le pedimos al Señor que venga su reino a nuestras vidas. Amén. Ese es lo primero. Venga tu reino. Venga a reinar aquí en mi corazón. Venga a reinar en mi vida. Porque miren, amados hermanos, nosotros como hijos, nosotros recibimos el reino. Nosotros recibimos el reino. Y le pedimos al Señor que reine en nuestras vidas, que reine en nuestro corazón, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga su voluntad. Amén. Amén. Como hijos amados, dice la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero miremos en 2 Timoteo. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es una promesa. Y hay una muerte, amén. Cuando somos bautizados en agua, por fe estamos muriendo al mundo. Por fe estamos muriendo a los deseos de la carne, amén. Pero también, si nosotros seguimos viviendo, amén, en ese camino, guardando la palabra del Señor, y somos muertos, amén, y tenemos a Cristo en nuestro corazón, también hay una promesa, amén, que vamos a resucitar como Él resucitó. Por eso dice, si sufrimos, pero también dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. De verdad, hay dos maneras de interpretar esa palabra y las dos son válidas, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Entonces, si morimos por la fe con Él, entonces también resucitamos por la fe con Él. Y Él resucitó al tercer día, hermano. Resucitó al tercer día, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí dice, si sufrimos, si sufrimos con Cristo, si sufrimos por Él, amén. Si sufrimos por causa de su testimonio, del testimonio de Jesucristo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Entonces hay un proceso y hay sufrimiento. Sí, porque reinando con Cristo, todo, amén, 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 amén. Pero también dice, si sufrimos. Entonces el camino es de sufrimiento. Porque miren, amados hermanos, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz es un camino de sufrimiento, hermano. Amén. Y Jesús dijo, algunos vienen en pos de mí, pero no toman la cruz, hablando de Judas, porque no quería sufrir. No quería sufrir. Quería que ya el Señor descendiera, destruyera a los romanos y estableciera el reino y los hiciera todos ellos reyes, príncipes, sin sufrimiento. No, tiene que haber un negarse a sí mismo, tomar la cruz. La cruz del sufrimiento, hermano, es un camino de sufrimiento. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la promesa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces los hijos recibimos el reino. Miremos Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, dice la Reina Valera. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Yo fui a ver la Biblia de las Américas, dice, el reino de Dios no viene con señales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que recibimos a Cristo, amén. Recibimos a Cristo, pero no nos sale un halo aquí, ¿verdad? No nos salen alas, no nos resplandece, nos andamos con una luz alrededor, que se mire. Que si andamos con una luz, sí, porque es la luz de Cristo, pero no se ve con los ojos materiales, sino con los espirituales, amén. Entonces no es con señales, dice aquí la de las Américas, el reino de Dios no viene con señales visibles para el ojo humano. El 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Allá por el 90 yo escuchaba a un predicador y decía, el reino de Dios está escondido entre ustedes, entre nosotros. Y yo decía, ¿qué versículo usó ese hermano para basarse en eso que está diciendo? A los años, el problema no era el predicador, el problema era mío, no haber leído la Biblia, amén. Pero a los años encontré el versículo. Dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fíjense, hermanos, que para entenderlo mejor fui al inglés. Y también ahí está ese diccionario electrónico, ¿verdad? Y dice, está entre vosotros. Y en inglés dice, within you. Y yo fui a ver en el diccionario ahí. Y decía, inside you. Amén. Dentro de nosotros. Amén. Escondido, hermano. Porque no viene con señales visibles. Entonces aquí está el reino. Y a mí me gustaba cómo explicaba el pastor el reino de Dios. El reino de Dios es Jesucristo.
Entonces, si tenemos nosotros aquí a Jesucristo, entonces el reino de Dios está aquí, dentro de nosotros. Escondido, hermanos. Escondido. Si hubiera algo visible, tal vez todo el mundo quisiera venir, ¿verdad? Pero esto es por fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos 2:14. Y antes de leer, vamos a volver a repetir. Los hijos de Dios recibimos el reino. Y Cristo empieza a reinar dentro de nuestras vidas. Y hay que repetirlo, hermano. Una vez le dije al Señor, Señor, yo no enseñé bien. Sí, te faltó repetirme. Y hay que repetir. Gloria a Dios. Los hijos de Dios recibimos el reino. Amén, gloria a Dios. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Yo quiero leer la Biblia de las Américas también aquí. Me gusta más como dice la de las Américas. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Y es la parte que me gusta, para anular. Es para hacer algo, hermano. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. ¿Por qué tenía el diablo ese poder? ¿Por qué tenía el diablo ese poder? Ese poder era un derecho. Era un derecho que Él le ganó a Adán y a Eva cuando los derrotó en el huerto del Edén. Porque la Biblia dice que si alguien es vencido por algo, viene a ser esclavo del que lo venció. Y lo que tenía viene a ser como el botín del que lo venció. Amén. Es el botín. Entonces el diablo, cuando venció a Adán y a Eva, tuvo un botín, un derecho, una autoridad, un poder por derecho. Porque cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagínense, hermano, a la imagen y semejanza de Dios. Y con su palabra dice, y señoré. Lo hizo un señor con autoridad y poder. Y señoré. Le dio autoridad y poder. Una autoridad real y verdadera, porque viene del que tiene todo el poder. Amén. Del que tiene toda autoridad. De Dios. Amén. Y se la dio al hombre. Y cuando el hombre fue derrotado, el diablo tomó ese poder. Ese usurpador tomó ese poder. Era un derecho. Pero él por eso también participó de carne y sangre. Miren, hermano, quiero declarar en el nombre de Jesús por el Espíritu que predico. Y declaro que Jesús vino en carne, amén. Por el Espíritu que predico. Y aquí dice, Él también participó de carne y de sangre. Que Él vino como un verdadero hombre. Amén. Y entonces, estando en esa condición de hombre, humilde, porque Él era Dios. Él era igual a Dios. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Amén. Le dijo a Felipe, ¿por qué me dices que te muestre al Padre? Amén. Entonces, pero Él dice, el Padre y yo somos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hallándose en esa condición de hombre, con ese cuerpo de carne, Él derrotó al diablo. Amén.
con su muerte, con la muerte en la cruz, con la muerte de Jesucristo, con su muerte en la cruz, anuló, dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces le quitó eso que él le había robado al hombre. Cuando derrotó al hombre, el Señor lo recupera, amén. Recupera ese poder, amén. Y anula el poder del diablo. Entonces el diablo ya está derrotado, ya está anulado. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que descendió a las partes más profundas. Y dice que eso de que subió, sino es que también descendió a las partes más profundas. Dice que subió. Y la palabra dice que subió a lo más alto. ¿Y dónde está lo más alto, hermano? Lo dijimos al principio. En el trono de Dios. Ahí subió, donde está el trono de Dios, como un cordero inmolado, hermano. Y triunfante y victorioso. Amén. Vencedor. Vencedor, porque derrotó a las tinieblas de una vez y para siempre. Los despojó, amén. Y tomó el libro. Porque él era digno por haber vencido, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 2:15 dice, porque todo lo que decimos tiene que tener respaldo bíblico, ¿verdad, hermano? Así me criaron a mí desde niño. Y yo ni leía la Biblia, le decían, papá, ¿y eso dónde está en la Biblia? Y entonces él también me decía, ahí está en Corintios, lee. No me decía en qué capítulo. Gloria a Dios. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aquí está más detallado, ¿verdad? En Hebreos dice una parte y en Colosenses dice la otra parte, amén. Triunfó, aleluya, los despojó, los dejó sin nada. Pero aquí viene la pregunta, amén. ¿Por qué si él era victorioso, anuló el poder de aquel que tenía el poder de la muerte? Amén. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, si era victorioso, vencedor, y subió al Padre, dice que subió a lo más alto. Y la Biblia dice así, subió a lo más alto para cubrirlo todo. Si él fue victorioso, y dice la palabra del Señor, dice que se humilló, ¿verdad?, a sí mismo, pero también dice, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la palabra del Señor dice también, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y si el Padre de Dios es el nombre que es sobre todo nombre, ¿por qué no empezó a reinar ya? ¿Por qué no empezó a reinar? Lo dijimos al principio. Porque hay un orden. Y es el orden que el Padre determina. Hay un tiempo. Y es en el tiempo de Dios. Amén. De manera que subió y se sentó a la diestra del Padre. Pero no descendió aquí a la tierra.
a reinar. No lo hizo. Sino que más bien, vuelvo a repetir, los hijos somos los que recibimos el reino en nuestras vidas. Los hijos, amén, en nosotros es que está reinando en nuestros corazones. Amén. En nosotros está reinando, en los hijos. Pero ¿qué pasa con el mundo, hermano? Dice, pero no empezó a reinar inmediatamente, ¿verdad? El mundo no recibe a Cristo. No recibe el reino. Entonces, ¿qué hay en el mundo, hermanos? Si ellos no reciben a Cristo, si ellos no reciben, dice la palabra del amor. Jesús es amor, Dios es amor. Y Él es la palabra. Y cuando dice que no reciben la palabra del amor, es que no están recibiendo a Jesús. Si no reciben el reino, entonces ellos están en tinieblas. Gloria a Dios, gracias por ayudarme, hermano. Están en tinieblas. Todavía hay un reino de tinieblas aquí. Y se mueve en el mundo. Y se mueve en las autoridades. Y se mueve en las escuelas. Y se mueve en el trabajo. Y se mueve por todos los medios. Y la doctrina de demonios, la filosofía de demonios, ahí está siendo dada a los niños en las escuelas. Y por todos lados a los adultos. Porque están en tinieblas. Pero hay otra palabra, hermanos, también. Si ellos no reciben a Cristo. Y yo me preguntaba, ¿dónde está Dieguito? ¿Está enfermo? Está en la escuela. Ah, ok. Se está graduando. El Dieguito me hace muchas preguntas. Ahora el domingo le voy a preguntar, ¿de qué prediqué el domingo? El viernes. Él me hace preguntas a mí. Y también al pastor. Y a nosotros nos gusta porque muestra interés en las cosas de Dios. Amén. Si el mundo no recibe a Cristo, no recibe el reino, entonces el mundo está en rebeldía. En rebeldía contra Dios. Nos tocó a usted y a mí vivir ese tiempo, el cumplimiento de la palabra de Isaías que dice que a lo bueno le llaman malo. Amén. Y a lo malo le llaman bueno. Y dice que hacen luz de las tinieblas. Como dijo la hermana, están en tinieblas, pero ellos dicen que están en luz. No escuchan a Dios. Están en rebeldía, hermanos. Bueno, ahí cerramos esta porción del proceso porque ni hemos entrado al tema. Pero está el orden. Del orden solo vamos a dar un versículo, amén. Porque ya lo dijimos algo del orden, entonces 1 Corintios 15, 23. Ahí hay un versículo. Y dice así la palabra del Señor, pero cada uno en su debido orden. ¿Y quién cree que está primero, hermano? Cristo. Amén. Dice, pero cada uno en su debido orden. Es el orden establecido por el Padre. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Miren, Dios puede cambiar el orden de las cosas. Porque Israel era primero. Y Jesús les dijo que ya no iban a ser primeros, que iban a ser postreros. Y dijo, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Él cambió ese orden.
Dios tiene toda autoridad, amén, para hacerlo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. De manera que Él ya venció, Cristo ya venció, pero no ha empezado a reinar. Vamos a ver eso, amén. Y Él va a empezar a reinar, y luego las primicias, y luego los que somos de Cristo en su venida. Amén. Pasemos. Ahora sí, tal vez pasemos ya al tema. Gloria a Dios. El tiempo de Dios. Reinando con Cristo es el tema, amén. Reinando con Cristo, el tiempo de Dios. ¿Cómo se dice en una palabra el tiempo de Dios? Estoy viendo si ponen atención. El tiempo del hombre es cronos, ¿verdad? Entonces el tiempo de Dios es, amén, kairos. Gloria a Dios. El tiempo de Dios, la séptima trompeta. Miren tan importante que es la séptima trompeta, hermanos. En la séptima trompeta, Pablo dice a la final trompeta, dice, ¿verdad? Yo creo que lo traducieron del inglés directamente al español, por eso dice a la final trompeta, no dice a la trompeta final, sino dice a la final trompeta, y así dice en la Reina Valera, a la final trompeta. Y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormirán. Y también dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y subiremos en los aires, ¿verdad?, a las nubes para reunirnos con el Señor. Y así estaremos con el Señor para siempre. Amén. Y esa es la séptima trompeta. Yo no veo 8 trompetas, por eso digo la séptima trompeta. Amén. Pero en la séptima trompeta también pasa algo. Amén. Apocalipsis 10:6. Y este es un ángel poderoso. Apocalipsis 10:6. Voy a quitar este saco, hermanos, porque ya me dio mucho calor. Parece que boté el micrófono de Pamela. Ya tenemos Apocalipsis 10:6, amén. 10:6 al 7 vamos a leer. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Cuando ahí dice tiempo, dice cronos, amén. Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que es el que toca la séptima trompeta, amén. Que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Y esa fue la palabra que el Señor, amén, me dio en marzo y que yo la enseñé aquí un viernes, amén. Entonces no vamos a entrar en la explicación del versículo 6 y 7. Y vimos cuál era el misterio, ¿verdad? Pero dice también que el tiempo no sería más. Y es el tiempo del hombre, porque el Señor Jesús subió victorioso, amén, a lo más alto. Pero no empezó a reinar aquí en esta tierra. De manera que entonces el tiempo del hombre siguió. Y el mundo no recibe a Cristo. El mundo
está en tinieblas, el mundo está en rebeldía contra Dios. De manera que Cristo no está reinando en ellos aún, amén. Pero el ángel jura y dice que en el tiempo del séptimo ángel, entonces el misterio de Dios se consumará. Pero dice también que el tiempo no sería más. Ahí, en la séptima trompeta. Entonces, vamos a ir a leer la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, amén. Que el Señor nos ayude en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Oh, ahí, entonces, ahí se acaba el tiempo del hombre. Y ahí empieza entonces el tiempo de Jesucristo a reinar. Amén. Ahí, gloria a Dios. Y dice el 16, y los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Yo eso lo subrayé, hermano, que has de venir. Es que todavía no ha venido, ¿verdad? Dice, que has de venir. Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí empieza a reinar en los reinos de este mundo, amén. Porque así dijeron las voces. Dice que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hasta ahora, los gobiernos de este mundo, los reinos de este mundo, están en rebeldía contra Dios. Y Dios como que no hiciera nada, ¿verdad? Alguien me decía, hace muchos años, alguien me decía: ¿usted ya oyó lo que mi esposo dice de Dios? No, le dije yo, ahí estaba el esposo. Y lo volteé a ver y me dice: Dios es como un landlord que tiene su edificio abandonado. A mí me entró mucha ira, una ira santa. Y lo miré, pero Dios no me dijo ninguna palabra que le dijera. Entonces, solo se me salían los ojos, pero no pude decirle nada. Con el tiempo, el Señor me dio la respuesta para él. Y vine en el Espíritu y le testifiqué como más de una hora. Y yo miraba, yo no sirvo para evangelizar, hermano, pero yo miré la mano del Señor ahí, el Espíritu Santo, porque habían dos personas ahí y ni habían terminado de contradecirme cuando el Espíritu ya me había dado la respuesta, y a mí me daba eso como una risa, pero una risa nerviosa, porque para mí era algo increíble. Porque Dios ya sabe lo que van a contradecirte, y Dios ya sabe la palabra que le tienes que dar. Y no me podían resistir, hermanos. Ellos querían contradecirme y yo les daba la palabra, y les daba la palabra, y les daba la palabra. Y se quedó así al final y se fue a su casa y le dice a la esposa: ahora entiendo. Porque miren, amados hermanos, muchos dicen eso, que Dios tiene el mundo abandonado. No. Lo que pasa es que el séptimo ángel no ha tocado la trompeta. Por eso es de que el reino de Dios ahora está en nosotros, escondido en nosotros. Pero ahora vamos a ver cómo es de que suena la séptima trompeta. El Señor aún no ha venido, pero Él empieza a reinar sobre los reinos de este mundo. Ahí sí, hermano. Dice: has tomado tu gran poder y has reinado. Pero ahí me gusta lo que dice la Biblia de las Américas también. Dice: y has comenzado a reinar.
Me gusta. Amén. Y has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. El 18. Porque el 18, con el 18 vamos a entender que el mundo no ha recibido el reino de Jesucristo. No lo ha recibido. Dice, y se airaron las naciones. ¿Por qué se airaron las naciones, hermano? Porque están en rebeldía. Porque no quieren nada de Dios. Porque no quieren recibir a Dios. No quieren recibir la autoridad de Jesucristo. No quieren. Pero entonces dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Porque miren, amados hermanos, dice, y tu ira ha venido. Esto lo puse subrayado y con letra bien grande también. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Y se airaron las naciones, volvamos otra vez, y tu ira ha venido. ¿Qué pasa después de la séptima trompeta, hermanos? Alguien que haya leído el Apocalipsis, ¿qué pasa después de la séptima trompeta? ¿Qué viene? Porque son 7 trompetas, ¿verdad? ¿Y después qué viene? Las 7, amén, las 7 copas de la ira de Dios. Y dice que ahí se consume, amén, la ira de Dios. Por eso dice, y tu ira ha venido. Entonces, Él desciende del trono, porque está en una nube. Juan lo vio. Y dice, y vi en una nube a uno como el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un sinónimo del Cristo, es un sinónimo del Mesías. Los judíos lo entendían, nosotros tal vez no lo entendemos, pero los judíos lo entendían. Porque Jesús le dice a un hombre, en el Evangelio de Juan, le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? No le dijo, ¿crees en el Mesías? No le dijo, ¿crees en el Cristo? Le dijo, ¿crees tú en el Mesías? Y él dijo, sí creo. Dime quién es. ¿Verdad? Y Jesús le dice, yo soy, el que habla contigo, yo soy. Y dice que ese hombre le adoró. Y él recibió la adoración. Amén. Porque el Espíritu Santo lo ayudó, amén, para ver. Porque él dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Primero es creer. No es por vista. ¿Crees? Sí creo. Dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Amén. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Y con la boca se confiesa para salvación. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana. La hermana Biblia andándole, güey. Gloria a Dios. Y entonces dice, y tu ira ha venido. Y ahí el Señor está en la nube, que Juan lo vio, a uno semejante al Hijo del Hombre. Como que lo conozco, decía Juan. Es como el Hijo del Hombre. Cuando Jesús resucitó, hermanos, Isaías dice que cuando anduvo en esta tierra, en Isaías 53, dice, como raíz de tierra seca. Le veremos, mas sin atractivo. Y más bien fue despreciado. Pero cuando Jesús resucitó, hermanos, cuando Jesús resucitó y se les presentó a los discípulos, ¿por cuántos días? Tengo que hacerles un test, hermano. ¿Por cuántos días se les presentó Jesús? Se les apareció. Amén, 40 días. Si Él estuvo
en la tumba 3 días y 3 noches, y se les apareció 40 días, 40 más 3 es 43. ¿Cuántos días faltan para 50? 7. Esos fueron los días que ellos estuvieron en el aposento alto, orando y esperando el Pentecostés, el Espíritu Santo. Y en el día 50 descendió el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y ustedes rápido me sacan del tema, hermano. ¿Y dónde íbamos? Y tu ira ha venido. Porque dice, has comenzado a reinar. Me gusta como dice la Biblia de las Américas. Pero Él está en una nube. Fíjense. Y le dice un ángel, mete tu voz y ciega. A ese que era semejante al Hijo del Hombre, es Jesús. Metió su voz y la tierra fue cegada. ¿Y qué pasó ahí? Ese fue el arrebatamiento, hermanos. Porque más adelante sí hay un juicio, amén. Porque se trata de un ángel que tiene el poder sobre el fuego y le dice al otro ángel, mete tu voz, pero ahí sí hay un juicio, porque dice, y la sangre llegó hasta los frenos de los caballos. Ahí ese es un juicio. Pero cuando Jesús está en la nube, no es un juicio, es el arrebatamiento. Pero ¿por qué en ese momento? Porque Él ya ha comenzado a reinar. ¿Y saben qué? ¿Cómo leímos al principio? Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero también leímos un versículo que dice todo en su debido orden. Primero Cristo, de ahí las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Según Apocalipsis, porque yo creo que hay más primicias que las que están en Apocalipsis. Amén. Pero según Apocalipsis, ¿quiénes son las primicias? Los 144,000. Amén. Pero esos son 144,000 de las tribus de Israel. Y son tomados, dice, como primicias. Amén. Entonces, ellos sí se nos adelantan a nosotros, porque son primicias, porque dice primero Cristo, luego las primicias, y lo confirma Juan, y dice, y vi al Cordero sobre el monte, ¿verdad? ¿Y quiénes estaban con él? ¿Quién estaba con el Cordero? Los 144,000. Porque ellos van a donde está Jesucristo. Por donde va Jesucristo, ahí lo siguen, porque son las primicias. Pero luego nosotros, los que somos de Cristo, en el arrebatamiento subimos y nos encontramos con Él en las nubes, y no está solo. Ya están ahí las primicias, amén. Según la Biblia, ya están con Él ahí las primicias, y subimos con Él. Y de ahí entonces, nunca más nos separamos de Cristo. Donde Él está, ahí estamos nosotros, hermanos. Y entonces Él ya empezó a reinar desde las nubes. Desde las nubes, todavía no ha puesto su pie aquí en la tierra, pero Él ya ha empezado a reinar. Ya comenzó a reinar. Y dice, y tu ira ha venido. Y entonces empiezan a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Ahí, ¿por qué, hermano? ¿Por qué es necesario las copas de la ira de Dios? Por lo mismo que dice el 11:18, y se airaron las naciones, porque ellos no quieren recibir el reino de Dios. Están en rebeldía, están en tinieblas, hermano. Y dice, y los hombres no se arrepintieron ni dejaron de escuchar a los demonios, ni dejaron de adorar a los demonios. Pero su ira ha venido, y entonces empieza a derramar las 7 copas las 7 copas de la ira de Dios, donde se consume la ira de Dios. Amén. Ahora, en Apocalipsis 12:5 dice, ¿cómo es que Él reina? Amén. Y se dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con suavidad, con mucho amor.
¿Cómo dice? Con vara de hierro, hermano. Y empieza a derramar las copas de la ira de Dios. Empieza a reinar con vara de hierro. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en las naciones. Hay rebeldía en los hombres. Hay rebeldía en los reinos de este mundo. Pero Él dice, yo empiezo a reinar con poder. Y su ira ha venido, dice. Y se empiezan a derramar las copas del aire de Dios. Y Él todavía está en las nubes. Pero ya empezó a reinar con vara de hierro. Pero miren, hermanos, bien interesante en Apocalipsis 2:26. Porque si alguno cree que, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y porque eso fue lo que el Señor me reveló. ¿Por qué es necesario que en la séptima trompeta sea el arrebatamiento? A la final trompeta. ¿Por qué? Porque Él empieza a reinar, hermanos. Y como Él te ama a ti, como Él nos ama, Él quiere que nosotros reinemos juntamente con Él. Amén. Él quiere que nosotros empecemos a reinar juntamente con Él. Con las primicias. Amén. Con Él, que empecemos a reinar con Él. Gloria a Dios. Miren Apocalipsis 2:26. Dice, y al vencedor, ¿cuál fue el requisito que decía cuando Juan lloraba mucho? Que no se halló a ninguno digno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra. ¿Cuál era el requisito para ser digno? Haber vencido. Y nosotros tenemos que ser igual a Cristo, hermano, por el poder de su Espíritu Santo. Por eso aquí dice al vencedor. Si Él es vencedor, hermano, Él no quiere derrotados. Si Él fue valiente, Él no quiere cobardes. Si Él fue obediente hasta la muerte, Él quiere hijos obedientes. Si Él fue, no, aquí tengo que cambiarlo. Si Él es manso y humilde, Él quiere que también nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Amén. Por eso dice aquí, y al vencedor, porque Él ya venció. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Amén. De manera que ya llevamos lo de ganar. Amén. Con su palabra, con su Espíritu Santo. Amén. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad. ¿Se acuerdan la autoridad que perdió Adán y Eva en el Edén, cuando fueron derrotados? Él la recobró, amén. Él anuló el poder del que tenía el poder de la muerte. Lo anuló y le quitó la autoridad que nos había robado. Pero aquí dice al vencedor, al que guarda mis palabras hasta el fin, le daré autoridad. Y otra vez vuelve a prometer autoridad, hermano. Autoridad sobre las naciones. Y oiga, de tal palo, tal astilla, dicen algunos. Y la regirá con vara de hierro. Porque así es como Él empieza a reinar, hermanos. Con vara de hierro. Y nosotros también, dice, y la regirá con vara de hierro, con autoridad de nuestro Señor Jesucristo. De Él es toda la autoridad, de Él es todo el poder. Amén. Dice, le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Ahí leí de las Américas, amén. Él también recibió autoridad del Padre. ¿Por qué? Porque Él fue manso y humilde y obediente.
Él no quiere rebeldes, hermano. No, tenemos que ser mansos y humildes de corazón, obedientes, no rebeldes. Amén. Y así vamos a recibir autoridad, venciendo hasta el fin. Gloria a Dios. Pero Daniel también dice, en el 7:18 dice, después, la Reina Valera 60 estoy leyendo, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y termino con el versículo que empecé, con el versículo que he repetido mucho. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es necesario, amén, que seamos fieles, amén, hasta la muerte. Es necesario que seamos vencedores en Cristo Jesús, amén. Para ser vencedores, para seguir firmes, es necesario, hermanos, que busquemos a Dios constantemente. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pueden ir pasando los hermanos de alabanza. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el espíritu está presto, pero la carne enferma. Velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos orar, hermanos. Solo con leer la Biblia no basta. Necesitamos orar, buscar la presencia de Dios, porque la carne es débil, hermano. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de rebeldía, tiempos en que se está manifestando cosas que no se oían antes, hermano. Cuando yo era niño nunca oí que alguien dijera a lo malo le dijera bueno, o que a lo bueno le dijeran malo. No, y esos tiempos estamos viviendo. Tiempos donde hay doctrinas y filosofías de demonios, y estamos siendo bombardeados todos los días. Pero si nosotros permanecemos fieles, permanecemos firmes, orando, ¿qué dice la palabra del Señor? Orad para que seáis tenidos por dignos. Pongámonos de pie.